¿Cuál? Salmo 103. Si bien ya hemos compartido todo el Salmo 103, incluso de manera secuencial y de manera temática, hay una parte del Salmo que me vino persiguiendo durante todo este mes y algo que no estuve compartiendo acá con ustedes. Que quiero compartirles hoy. Salmo 103, vamos a leerlo del verso 1, así los pongo un poquito en contexto. Vamos a leer los primeros 3 versos. Dice así el Salmo 103, verso 1. Lo leemos en el nombre de Jesús. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Bueno, ahí vamos al 4. El que te corona de favores y misericordias. Y el 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén, hasta allí. No lo vamos a ver todo hoy, pero con estos primeros versos yo quiero ponerlos en contexto de lo que el salmista dejó escrito para poder ver muchas otras cosas. Y para ponerlo rápidamente en contexto, este salmo lo escribe David. Y David fue un hombre que si algo conoció fue el pecado, equivocarse, el fallar, el atentar contra la ley de Dios. Conoció el pecado, conoció la disciplina, conoció la restauración, por ende experimentó la gracia, que es el favor inmerecido que Dios da a sus hijos. David escribe este salmo con credenciales, ¿no? Con peso, teniendo autoridad en lo que estaba narrando, y no dice poco. Si bien ya lo hemos visto en alguna otra oportunidad y algunos lo escuchan quizás por primera vez, cuando comienza, David pone: bendice, alma mía, a Dios. O sea, le está exhortando a su propia alma que bendiga a Dios. O sea, que está colocando sus convicciones por encima de sus emociones. Escuchen eso es importante. Sus convicciones por encima de sus emociones. Las emociones pueden llevarnos de un lado a otro, pero las convicciones de David eran claras. Sabía quién era su Dios, no solamente quién era, sino cómo era su Dios. Y si lo traemos a hoy, cómo es su Dios. Entonces, escribe: bendice, alma mía, a Dios, y bendiga todo mi ser, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, todo su ser. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y ahí comienza, de nuevo: bendice, alma mía, al Señor. ¿Y qué agrega? Y no olvides ninguno. ¿De qué? De sus beneficios. No olvides, alma mía, ninguno de los beneficios de nuestro Dios. Es lo que el salmista se está diciendo a sí mismo mientras escribe esta canción. ¿Y qué dice? Bueno, ¿qué beneficios? No vamos a entrar en todo ello, hoy vamos a ver uno solo: favores. Dice: Él es quien perdona todas tus maldades, todas tus iniquidades, todas las acciones que cometiste en pecado. Él es quien perdona todas, no algunas, no por un tiempo, no a medias. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es que sana todas tus dolencias. No una, no un poco, no más o menos, todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. O sea, de ese pozo, de ese lugar de tormento, de ese lugar oscuro. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y ahí está un poco lo que vamos a ver hoy. El que te corona de favores y misericordias.
El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿no? Sabemos que el águila, el proceso que hace en cierto tiempo, va a lo más alto de una montaña, se despluma, se rompe su pico, sus garras y vuelve a rehacerse el águila externamente, ¿no? Y toma David este proceso para dejar escrito que aquellos que, como él, someten su alma al señorío de Dios, a que Dios sea su Señor, su Salvador, su Señor, su dueño, su amo, van a poder experimentar, o no olvidar los que experimentaron, porque Él lo experimentó en primera mano, los beneficios de Dios para con la vida de sus hijos. Perdona, sana, rescata, corona de favores y misericordias y sacia de bien nuestra boca. Eso lo tenía bien claro David. Y David lo escribe también en un contexto en su pueblo. El pueblo de Israel había conocido y conoció en primera mano la mano de Dios, vio el perdón de Dios, vio la sanidad de Dios, vio el rescate de Dios, vio esa corona de favores y misericordias y vio el ser saciados por Dios. Yo creo que es un buen inicio para nosotros en este día, de cara a lo que viene, que son fechas para muchos por costumbres, otros las toman mucho más de manera seria, fin de año, Nochebuena, Navidad, tiempos donde las personas quizás puedan estar un poco más abiertas a oír, con un oído más presto o dispuesto. Y qué bueno poder decir a uno mismo, ¿no? Y para compartir con otros. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, lo que quiero hacer énfasis hoy es en esto, cuando Él dice en el verso 4, el que te corona de favores y misericordias. Dios es el que te corona de favores. Y para entender un poco qué está diciendo ahí en hebreo, porque esto fue escrito en hebreo, después se tradujo al español, la palabra corona ahí en hebreo hace referencia a te rodea, te envuelve, te coloca o te da una distinción. Él es el que te da una distinción de favores, Él es el que te envuelve en favores, Él es el que te rodea de favores. Y pensando un poco en eso, bastante diría yo, porque tuve mucho tiempo para pensar en todo esto, empecé a buscar el carácter de Dios en la Biblia, ¿no? Esa característica de Dios en la Biblia en cuanto a favores, y poder pensar qué pensamos generalmente en cuanto a favores nosotros, como personas, ni siquiera como cristianos, como individuo común y corriente, incluso dentro de nuestra idiosincrasia, el uruguayo, ¿qué entiende por favor? Y lamentablemente quizás se vaya a la reír, quizás no. El uruguayo cuando le van a pedir un favor, su mente razona mangueo. Esa es una palabra nuestra, coloquial. Pedirte un favor es me vas a manguear algo. Me vas a pedir algo que vos necesitas, pero no me vas a devolver. Me vas a pedir algo que necesitas para sacarme ventaja. Me vas a pedir algo de una manera ilegítima. Me vas a pedir algo con segunda. Lamentablemente, cuando alguien dice te quiero pedir un favor, muy probablemente lo primero que se nos cruce es como voy a pararme medio firme en esto a ver qué me va a decir, porque no sé qué es lo que me va a decir, con qué me va a salir. Y generalmente los favores para el común de las personas siempre son con devolución. Es curioso, porque cualquier persona que pide un favor, detrás de ese favor dice yo te lo voy a poder solucionar en tal día, o si vamos a suponer en el caso de dinero, yo te voy a prestar, o me podés prestar, te lo devuelvo en 10 días, te estoy pidiendo un favor pero te estoy devolviendo lo que vos me diste. No llega a ser el favor que Dios enseña como favor en la palabra, y ahora después lo vamos a ir viendo, porque nosotros generalmente tendemos a pedir un favor y devolver ese favor, o sea, para quedar como en cero, ¿no? Me das, yo te devuelvo y quedamos en cero. Más 1 menos 1, 0. Ya saben, ¿no? Los que andan ahí contando ya saben que cuando hay conteo, ¿no? Más 1 menos 1, este mata a este, 0. O sea, ahí se justifica lo que hay y lo que falta. Ahora, lamentablemente, nosotros manejamos el tema del favor como algo que si pedimos, tenemos que devolver. Y si nos piden, es de una forma en la que no sería la mejor. Ahora, fíjate lo que dice ahí. David dice que Dios es el que te corona de favores y misericordias. O sea, están juntos, ¿no? Favores y misericordias. Es el que te corona de favores. Y yo le decía que eso es el que te rodea, ¿no? Es el que te envuelve.
Y a diferencia de nosotros, humanamente, en cuanto a favores, nosotros generalmente, también incluso si lo pensamos con nuestros hijos o en la crianza de personas o en el relacionamiento con personas también, muchas veces cuando pedimos un favor, lo recompensamos o sea, lo damos pero como si fuese un premio, ¿no? Yo digo, bueno, vos querés tal cosa, hacé tal otra. Yo te hago el favor, pero vos haces esto otro. A un niño le decís, vos querés esto, bueno, pero tenés que hacer esto primero. Es como, yo te voy a dar lo que vos me pedís, pero primero hace esto o esto otro. Es como un intercambio. A diferencia, es como un premio. Yo te voy a dar, te lo doy, según como vos actúes, según como vos funciones, yo te voy a dar el favor que vos me estás pidiendo. Es un premio. Pero en realidad, Dios no funciona de esa forma. Dios no tiene eso en su carácter. Dios, el favor o los favores que habla, que corona de favores, se envuelven en favores, no van dirigidos a nosotros por cómo nosotros actuemos o de la forma en que se lo pidamos. Ni siquiera los podemos alcanzar a forma de méritos. No es como, bueno, yo te pido esto y si me das esto, yo voy a hacer esto otro. Dios no funciona de esa forma. No funciona a méritos. No es como, bueno, Dios, vamos a hacer este canje. Vengo acá a canjearte tu voluntad por la mía. ¿No? Vengo acá y yo te voy a dar esto, te lo digo, vos dame todo esto. Es más interesante todavía. Hoy lo compartía también en mi trabajo. Y lo vamos a ir viendo. Porque ¿qué pasa? El favor que Dios enseña en su palabra es una expresión del carácter de Él, de su gracia. ¿De qué área de su carácter o qué característica de su carácter? De su gracia, de su favor inmerecido, ¿no? Entonces es una expresión. Y como expresión del carácter de Dios, el favor de Dios, es imposible retribuirlo, o sea, es imposible devolverlo. Él, cuando da favores o da favor, no lo da porque alguien se porta mejor que otro o alguien hace algo que el otro no hace. Eso es una de las cosas que tenemos que primero entender. Todo esto lo vamos a ir viendo en las Escrituras en diferentes momentos de la historia. Cuando Dios da favores, no lo da, punto número uno, como si fuese un premio para la persona. O sea, vos necesitas el favor de Dios, bueno, pero no lo vas a alcanzar por tus méritos o tus obras o tu esfuerzo humano. Esto no funciona así. Primer punto. Segundo punto, Él tampoco te va a dar un favor para tu beneficio propio. Es interesante. No es tu beneficio propio en primera instancia o únicamente. Cuando Él te da un favor porque el propósito de Él es mucho más grande que beneficiarte a vos. O sea, Él tiene un propósito, siempre digo tiene muchos propósitos, pero Él tiene un propósito por el cual puede enviar un favor a tu vida. Entonces, los favores de Dios no se compran, no se canjean, no son comerciales. Y los favores de Dios cuando llegan a nuestra vida, no llegan de modo de que, bueno, Él me lo va a dar a mí porque yo necesito o yo quiero o yo espero. Sino que hay un propósito mayor que mis necesidades que yo entiendo en primera instancia. Entonces, no se van a comercializar, no se canjean y llegan a nuestra vida por su beneplácito, porque Él quiso, porque Él quiere, no porque yo les hinché el pantalón hasta que Dios miró del trono y dijo, hay un chiquito acá que me está pidiendo algo, a ver qué me está pidiendo. No va por ese lado. Los favores de Dios no vienen de esa forma a nuestras vidas. Ahora, ¿qué también pasa con los favores de Dios? Bueno, los favores de Dios, como dice acá, corona, te envuelve de favores. Quizás muchos de ustedes en su vida cristiana han podido ver esa corona de favores y misericordias en su vida. O sea, han visto esos favores cómo llegan a su vida y se van a dar cuenta que hay un patrón bastante común, que los favores de Dios vienen a nosotros con un propósito que Dios tiene para, con lo que nos toque vivir, transitar, seamos nosotros o nuestro entorno. Pero también los favores de Dios vienen de manera que cuando llegan a nuestra vida de manera que muchas veces no esperamos. O sea, justamente viene un favor cuando yo no lo pedí. Bien interesante. O sea, si vos pensás, voy a ponerte un ejemplo para los que ya son cristianos, ¿no? O los que tienen más tiempo. Si vos podés recordar la forma en la que Dios llegó a tu vida, vos no estabas pidiendo ese favor.
por decir algo. En el momento indicado llegó un favor. Es como cuando vos podés ver la necesidad de otro y le salís a beneficiarlo con un favor que no te haya pedido. Y no lo estaba pidiendo, no sabía que vos ibas a hacerlo, pero vos tenías interés de poder saciarlo, de poder bendecirlo, de poder darle, de lo que sea. Bueno, y el favor vino sobre la vida de la persona sin pedírtelo. Bueno, Dios envía su favor sobre los suyos cuando no lo esperan. Y la mayoría de las veces es como cuando no lo esperan. Si bien sí, vamos a ver, sí, bueno, Dios también puede responder nuestras oraciones. Yo no estoy negando eso, no estoy diciendo eso que no. Dios escucha nuestras oraciones y responde nuestras oraciones. Pero la corona de favores es esos favores que uno no espera que sucedan. Son esas puertas que se abren que no esperabas que se iban a abrir, esos lugares que Dios coloca que no esperabas que van a estar. Y el cuarto punto que quiero decirte sobre estos favores, cómo funcionan, y me voy a quedar corto porque bueno, el carácter de Dios es mucho más amplio, pero por lo menos 4 puntos. Los favores de Dios, o esta corona de favores, también no es una corona de favores que queda solamente en tu persona. El favor de Dios cuando viene hacia tu persona, viene con, como dije, más que un propósito, pero viene para no estancarse en vos, sino para que siga corriendo a otros. Porque no va a beneficiar solo a la persona a quien lo recibe, sino hacia donde va a ir o donde vaya a estar la persona que está siendo coronada de favores. Entonces los favores de Dios no son canjeables, no son un premio, no son negociables. Llegan cuando Dios quiere, los da a una persona con un mayor propósito que un propósito egoísta. Y los favores de Dios fluyen a través de la persona que lo recibe en momentos y lugares que la persona no espera. Y para decir momentos y lugares podemos decir a través incluso de situaciones o de personas. Eso es una cosa importante entender. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios va a poder usar personas que ni siquiera son creyentes en Él. Instrumentos llamo a personas utilizadas por Dios para poder favorecer a otra persona. De eso también vas a poder, o quizás te haya tocado vivir, o podés vos vivirlo o haberlo vivido. De repente, no es que voy a darle un favor a alguien que conozco porque sé que está pasando una necesidad, sino que se me antojó frenar el auto y ver alguna necesidad y ir a cubrirla. Y esa persona no sabe ni quién sos un extraño. Y tu corazón fue movido a socorrer a esa persona. Si esa persona fue socorrida por alguien extraño, un instrumento en las manos de Dios que no es una persona conocida para ella. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Dios muchas veces puede utilizar extraños, e incluso personas ni siquiera cristianas, para poder favorecer tu vida. Ahora, hago una aclaración, porque ahora vamos a ver en los textos. Esto es importante. Los favores de Dios son con propósitos eternos. La forma en la que ellos se manifiestan, vamos a suponer, ¿no? Estás pasando un momento de necesidad de alimentos y Dios puede socorrerte de manera que Él muestra su paternidad contigo, ¿no? Su corazón de padre, Él te cuida, Él sabe cuándo tiene que llegar esa asistencia a tu vida, ¿no? Pero después tenemos un montón, lamentablemente nuestro corazón es así, un montón de formas de alcanzar lo mismo sin que sea el favor de Dios en nuestra vida. O sea, quiero decir, vos podés ver el favor de tu vida cuando Dios te beneficia de una manera inesperada, pero vos también podés usar de tu astucia o de tus capacidades para alcanzar quizás ciertas de las mismas cosas que estás esperando o que Dios te quiera brindar. Y parece que son legítimas y hasta aparentemente parecen, en fin, es lo mismo, pero no tienen ningún peso eterno. No llegan a agradar a aquel que te llamó. Entonces es muy importante, porque yo también vamos a poner un exagerado, Dios puede favorecer mi vida de manera inesperada y puede suplir una necesidad de mi vida. Yo puedo salir a robar y puedo suplir mi necesidad también. Me dicen, no, bueno, es un extremo que te estoy diciendo, pero muchas veces, ahora hablando de favores, podemos salir a pedir favores, ¿no? Pero con la intención incorrecta del corazón y conseguir lo mismo, porque somos buenos pidiendo favores. Y en este plano terrenal, que el favor siempre es, te pido algo y si te conocen sabes que no se lo vas a devolver, y si no te conocen decís que sí y de repente no. Lamentablemente también pasa muchísimo. Y creo que no hay peor cosa incluso
No del ventajero que sabe que no lo va a dar, igual dice que lo va a dar y no lo da, sino del que cree que está seguro que lo puede dar y la puñalada en el orgullo cuando dice, no voy a poder devolver lo que dije que iba a dar. Porque muchas veces te vas a encontrar en situaciones, quizás sí, quizás no, difíciles, en las cuales vos podés comprometerte, pedís un favor y vas a devolverlo, que no es lo que enseña la Biblia, y el problema no está en que pediste el favor, está en que vos después de pedir el favor te comprometiste a devolver algo. Porque vos podías haber pedido un favor y es un favor. Ya está, se terminó ahí. Tenemos esa necesidad de querer retribuir un favor, que no sería lo necesario, pero intentamos atajarnos y dar tranquilidad al que va a darnos el favor, como que somos personas honestas y vamos a devolver lo que pedimos. Si pedimos, pedimos. Ahora, si pedimos para devolver, pero el favor es favor. Ahora imagínate vos queriendo devolverle algo que Dios te da. Imposible. ¿Qué le vas a devolver a Dios? Imposible. O sea, no es favor. Por eso nosotros usamos otra palabra, ¿no? Que define más el carácter íntegro de Dios, que es gracia, favor inmerecido, un favor que no merezco. Pero el favor en sí mismo encierra la no devolución. Si vas a cruzar, imagínate, te voy a poner uno más extremo. Ayudas a una persona mayor, una persona lisiada a cruzar una avenida, ¿y qué le te va a decir? Bueno, usted me lleva a UPA a la vuelta, no le vas a decir, no lo puedes devolver, ¿qué te va a devolver el favor? No te lo va a devolver el favor, pues es un favor. Gracias, mijo, por hacerme el favor. Bueno, tome 2 caramelos, no me tiene que dar caramelo, vaya, cruzó, se terminó, eso es un favor. Cuando hacemos un favor no estamos esperando devolución. Cuando hacemos un préstamo es otro tema, pero un favor es favor. Y cuando pido un favor, estoy pidiendo sabiendo que mi orgullo fue apuñalado porque sé que no voy a poder devolvértelo. Sea lo que sea, no piensen en temas de dinero nada más porque no es dinero. Es mucho más profundo. Ahora, haciendo estas aclaraciones y estas acotaciones, habiendo visto el contexto un poco de David, que David fue una persona que conoció pecado, conoció disciplina de parte de Dios, o sea que pecó conscientemente, fue disciplinado por Dios, fue restaurado por Dios, experimentó gracia de Dios. Escribe esto sometiendo su alma, sus emociones al señorío de Dios, llevándolos a las convicciones que él tenía de quién es su Dios. Y de esta forma yo quiero que veamos el carácter de Dios en cuanto a favores para con las personas. Entonces, tengo algunos ejemplos que quiero que veamos en la Biblia que apuntan al carácter de Dios sobre esta corona de favores. Y vamos a irnos al principio de la Biblia, unos pasajes breves, bien conocidos, en Génesis 12. Y ahí vamos a ver una forma de favorecer, que si bien ya les comenté por arriba, ahora lo vamos a ver con mayor claridad. Y allí en Génesis 12 vamos a ver cómo Dios llama a Abraham. Y vamos a ver lo que dice, para ver un poquito lo que le decía en cuanto a favores. Dice Génesis 12, verso 1. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren el llamado de Dios para Abraham. Le dio una ordenanza: vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, no la tierra que te estoy mostrando, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y miren el final: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, la ordenanza, el resultado fue ser bendito y por extensión llegar a todas las familias de la tierra. Como les decía al comienzo, una de las formas o una de las maneras que podemos ver el favor de Dios es que el favor de Dios no llega a uno para que uno quede estancado.
Te lo voy a poner en un término más ilustrativo. Si mañana tengo la oportunidad de tener un ómnibus 2 pisos, no es para ir con mi hija y con mi esposa manejando y todo vacío, por decir algo. No tiene sentido. O sea, ¿qué quiere decir? Es que Dios me bendijo con un propósito mayor, llenar ese lugar que está vacío dentro de ese lugar, por decir algo. O sea, así con cualquier otra cosa. Acá en el caso de Abraham, Dios le está diciendo que se vaya al lugar en el que estaba, que siga hasta donde Dios le iba a mostrar. ¿Para qué? Para bendecirlo, engrandecerlo, pero también eso iba a hacer que todas las familias de la tierra sean benditas. No es poca cosa. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más adelante. Vamos a ir unos cientos de años más adelante. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Y de Segunda de Reyes vamos a ver el capítulo 4. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 4, van a ver que algunos puedan tener título en su Biblia, dice el aceite de la viuda. Y de la historia vamos a leer algunos versos, capaz que puedo leer todos porque es breve. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Amén. Ahí vemos el favor de Dios también. Un favor en forma de ¿qué? De provisión y de rescate. Porque si ustedes prestan atención, esta mujer, su esposo que había fallecido, era un profeta de Dios. Era alguien que Dios usaba para hablarle al pueblo. Y ella ha muerto. ¿Y qué pasa? Bueno, las deudas hacían que esta mujer, por ley, tendría que entregarle esos hijos a ese acreedor que venía. Decía: bueno, esos 2 hijos me los llevo. ¿Ella clamó porque tenía ganas de tener más dinero? No. ¿Quería un beneficio personal en primera instancia? En primera instancia no, los que se iban a ir eran sus hijos. Ahora, imagínate más esto, estaba en pleno luto. Estaba pasando un luto y iban a venir a quitarle a los hijos todavía. Ahora, ¿qué hizo? Bueno, fue el varón de Dios, a Eliseo, el profeta que Dios estaba usando en ese momento para llevar la voz de Dios al pueblo. Y Eliseo le pregunta si tenía algo y ella dice: no tengo nada, tengo una vasija. ¿Y qué dijo? Bueno, esa vasija va a ser llena de aceite. Y aceite hasta que desborde. Y no solamente eso, tenés que buscar más vasijas para que esas vasijas también sean llenas. Cuando queden todas llenas se va a cesar el aceite. ¿Y qué le dijo con el final? Bueno, tenés todos estos aceites, vas, vendés todo lo necesario, pagás la deuda, se quedan tus hijos y después vivan de lo que quede. O sea que Dios le dio en abundancia, y no solamente en abundancia, o sea, fue la provisión divina que vino sobre su vida.
no solamente vino la provisión divina, sino que rescató a sus hijos y resguardó a su familia. De manera que acá sí podemos decir, mirá, pero acá ella oró a Dios. El favor vino por medio del varón de Dios, a través del varón de Dios, por Dios a través de Eliseo, que le dijo lo que tenía que hacer, y ella obedece a estas instrucciones y ve ese milagro de provisión y de rescate. Ahora, lo interesante es que ella fue a pedir auxilio, no pidió otra cosa, no sabía ni qué pedir. O sea, no quiero decir, yo necesito que mis hijos no se vayan. No tengo forma de poder detener esta situación. Necesito que operes de la manera que vos sabés, Dios. ¿Qué hago? No tengo otra forma, no tengo alternativa. Y Dios se encargó de usar la manera, la forma totalmente fuera de lo que ella quizás pensaba. ¿Qué tenés en tu casa? Y miró y vasija, no tengo más nada. Bueno, eso alcanza, ya está, con eso es suficiente. A mí una de las cosas que me gusta ver a Dios en las Escrituras, y si te permite el tiempo de cristiano verlo en tu vida, porque es bueno, fíjate que la memoria, ¿sabes para qué sirve la memoria? Para mejorar una vida de adoración. Porque si vos lees cuando el apóstol Pablo insta a que recordemos las cosas que los demás hicieron equivocadas para no hacer lo mismo, también nos insta muchas veces la palabra a poder ver la obra de Dios y no olvidarse de la obra de Dios en nosotros y en nuestros antepasados. Y no dejar de maravillarnos de este Dios y no dejar de recordarlo, que Él sigue siendo el mismo y no cambia. Entonces, ¿cómo voy a perfeccionar mi adoración a Dios? Bueno, reconociendo, no olvidando quién es el que hace las maravillas, quién es el que socorre, quién es el que llega a tiempo, quién es el que aparece de manera inesperada. Él, constantemente Él, que tiene cuidado de nosotros. Y bueno, acá tenemos un ejemplo. Una mujer con el corazón obviamente en el lugar correcto, buscando de la forma correcta, pero sin saber cómo iba a aparecer esa forma, ¿no? Señor, yo necesito esto, no tengo forma de pedirte, no tengo ni bueno, quiero que sea así, pero me gustaría que sea así, 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 así. No habían pretensiones. Había desesperación. Desesperación de una familia que se iba a romper, que estaban pasando por un luto. Y nuestro buen Dios supo cómo mostrar provisión en abundancia y socorro, rescate. Un poco más adelante, vamos a irnos ahí podemos verlo en dos lados. Vamos a ir a la última parte de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 36, que queda pegadito al libro de Esdras. Y aparte, el final de Crónicas es el comienzo de Esdras, así que tenemos las mismas narraciones. Mientras lo buscan, recordamos, Abraham fue bendecido y a través de él fueron benditas todas las familias de la tierra. La bendición no quedaba estancada en la persona, sino que fluyó para otros de generación en generación. En la vida vemos el favor de Dios como la provisión y el rescate divino. Y acá en 2 de Crónicas 36 vamos a ver el verso 22 y 23, los últimos dos versos de 2 de Crónicas, capítulo 36. Vamos a ver otro aspecto del favor de Dios. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? 2 de Crónicas 36, versos 22 y 23. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca del profeta Jeremías, el Señor despertó, escuchen eso, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas. Estos son documentos históricos que existen, ¿no? El Señor, que esto también se cuenta como documento histórico, pero hago la aclaración por las dudas. Así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo,
sea el Señor su Dios con él y suba. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dejó escrito Ciro? Bueno, que a él lo despertó Dios. Ahora, lo interesante es que Ciro, rey de los persas, no adoraba ni seguía a nuestro Dios. Para él, el Dios de Israel no era su Dios. Pero Dios lo despertó de su espíritu y lo hizo escribir un edicto para que el pueblo pudiera ir y volver a su tierra en libertad. En libertad. Para que vuelvan a su tierra. Salían del cautiverio. Estaban en cautiverio. Estaban esclavos. Salían por edicto del rey. Ahí vemos cómo el favor de Dios se manifiesta justamente a través de una autoridad incrédula. Incrédula porque no creía en este Dios. En nuestro Dios Ciro no creía. Pero Dios movió el corazón de Ciro para que todo el pueblo volviera a su tierra. Entonces podemos ver también cómo Dios allí manifiesta su favor sobre todo su pueblo a través de un instrumento, como les hablaba hoy, una persona que no era parte del pueblo. Si podemos usar otra expresión más contemporánea, una persona random, una persona que estaba ahí, era la que Dios quiso usar para que suceda su propósito. Y movió el corazón de Ciro y lo pregonó. Dijo, bueno, vayan y hablen esto de mi parte a todo el pueblo, pero también lo voy a dejar por escrito para que no haya duda. Y eso obró a favor de todo el pueblo de Dios, porque pudieron volver a su tierra. Se lo voy a leer en Esdras, que está pegadito ahí, el primer capítulo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías. Jeremías ya había profetizado que iba a suceder esto. Despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel. Él es el Dios, entre paréntesis pone incluso, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y miren lo que dice el 5. Entonces se levantaron los jefes de casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Hoy me tocaba hablar con un compañero sobre este tema. Él me lo decía a mí. Me decía, yo te escucho hablar, pero a vos se te despertó algo adentro que yo creo, pero no lo tengo, me dice. Y yo eso que vos tenés, eso que me lo hablás, porque yo tengo fe, creo, pero con creer no alcanza, me dice. Le digo, todo lo que me está diciendo tienen tanta teología que no puedo creer. Pero me lo está diciendo él, hoy estábamos hablando de eso justamente. Claro, lo que tiene que es entregarse por completo al mensaje del Evangelio. Yo decía, si vos no te entregás por completo y crees que Jesucristo es Dios, y que Jesucristo es el Señor, tu dueño, tu amo y el Salvador, es imposible que vos puedas correr el velo de tu mirada y poder ver con ojos espirituales lo que Él dejó escrito. Ahora, cuando vos crees que Él murió por tus pecados, cuando vos crees que Él dio su vida por vos y que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, Él dijo que no te iba a dejar solo y iba a enviar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te guíe a toda verdad, te corre el velo y comenzás a comprender lo que antes tenías velado. Esto ya deja de ser un libro de historia, de documentos y de narraciones para vivir una vida moral un poquito mejor que antes. Esto pasa a ser el manual de tu vida para siempre. Y bueno, fue bastante interesante. E incluso me dice, cuando hablamos sobre la convención, me decía, ¿me podrían dejar aprender algunas canciones y ir a tocar con ustedes a alguna reunión? Ahora cuando salgo de licencia. Así que después hablaré con todos a ver qué determinamos, porque estaría buenísimo que pudiera llegar. Vive acá, se mudó acá, está cerquita viviendo. Bueno, en fin, acá tenemos a Dios mostrando su favor a través de un desconocido para el pueblo, o un mal conocido, el enemigo. Tremendamente. Sí, mi enemigo me está favoreciendo. Increíble, ¿no? Bueno, Dios
hace este tipo de cosas. Y un poco más adelante, y este es el último que quiero compartirles, acá ya tenemos el cuarto ejemplo que quiero que veamos. Vamos a ir al libro de Nehemías, terminando el libro de Esdras, ahí nomás, cerquita. Cuando comencé a reflexionar sobre estos favores, o cómo se ven los favores de Dios en las Escrituras, hay muchísimos ejemplos. Yo escogí los 4 que escogí, pero pueden ser un montón de otros, ¿verdad? Lo importante es que podamos ver el carácter de Dios manifestándose de manera diferente en diferentes situaciones, buscando su propósito sobre todo esto. Bueno, y en Nehemías pasaba algo también bastante interesante. Nehemías era copero del rey Artajerjes. Era el que tenía que probar la copa antes de que tomara el rey, por si estaba envenenado lo que estaba tomando. Tenía un lindo trabajo, bastante complicado. Pero ¿qué pasa? El rey lo vio de semblante caído, lo vio triste a Nehemías. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿qué pasaba? Él sabía que el pueblo estaba con las murallas destruidas, tenían que levantar las murallas, bueno, tenían que reconstruir todo lo que era su pueblo de nuevo, volver a su lugar, y él estaba angustiado con eso. Le voy a leer, vamos a ver el capítulo 2, porque ahí dice algo interesante. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, Nehemías de primera mano escribiendo, y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Y miren lo que pasa, lo que deja ahí escrito en Nehemías para que entendamos. Entonces oré al Dios de los cielos. Primero oró a Dios. Ahí cuando le hizo la pregunta, habló con Dios. Ahí en el interno, Nehemías. Y dijo al rey, ¿no? Y dije al rey, verso 5. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina que estaba junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Bueno, ahí tenemos el comienzo de la historia de Nehemías, saliendo del reinado de Artajerjes, rumbo a su ciudad, rumbo a su pueblo, con el favor de su rey de momento y con el favor de su rey de reyes, con el favor de su Dios. ¿Y qué favor vemos ahí? Bueno, fíjense lo que sucede. Nehemías estaba triste, y su tristeza, eso es maravilloso, hermanos, estar triste por algo ajeno. Estás triste porque los demás están pasando mal. Estoy triste porque puedo morirme cada vez que pruebo esta copa. No estaba triste porque podía morir en cualquier momento, ni siquiera. Estoy triste porque estoy parado al lado tuyo, veo cómo te tratan a vos y veo cómo me tratas a mí. No, tampoco estaba triste. No estaba triste por su trabajo. Estaba triste por otros, los suyos. Y estaba triste porque veía cómo todo estaba destruido. Y el favor de Dios vino a través de un rey. Volvemos a usar a alguien, un instrumento que no era
un hombre de Dios, un hombre que creía y seguía al Dios de Nehemías, pero vemos un corazón que Dios movió. El corazón de Nehemías tenía un sentir, un peso por los demás. Y el favor de Dios vino para suplir la necesidad de, en primera instancia, sí, el corazón de Nehemías. ¿Pero por qué vino? Porque el corazón de Nehemías estaba colocado en los demás. Y todo lo que se lo bendijo, maderas, decretos, para poder pasar, franquearle todo y él pueda seguir de largo. Sí, todo el viaje que hizo Nehemías, qué bendición, cómo lo bendijo, todo lo del palacio con Artajerjes, que no mira cómo se va con cartas de poder, se va como se van. No era por él, era porque Dios tenía otro propósito. Entonces podemos ver también acá el favor de Dios llegando para reconstruir las murallas, reconstruir la ciudad, reedificarla. Entonces, por lo menos, yo creo que nos llevemos, en principio, ¿no?, estos 4 ejemplos, y después vamos a ir, si quieren lo pueden ya tener ahí, vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 1, y ya vamos cerrando. Porque yo creo que se acuerdan de esto y esto es que se lleven. Yo entiendo perfectamente que Dios nos está permitiendo conocer un área de su vida que quizás pasamos por alto, quizás la vemos, la conocemos, pero no la reconocemos con facilidad, que son los favores de Dios. Esa corona de favores y de misericordia que Dios extiende a sus hijos, como les decía, en momentos que uno no espera, o en los momentos que el corazón de uno está en el lugar correcto y de maneras que no esperamos, con fines que no esperamos. En Abraham, la bendición vino para él, pero a través de él fluye y siguió generaciones en generaciones. A través de la viuda vemos a Dios, el favor de Dios, de manera que trajo provisión y rescate, no solamente para la viuda, para sus hijos y para contención de una familia. O sea, resguardó una familia que ya venía en luto, destruida, y demostró el favor de él sobre ellos de manera abundante. Pagaron deudas, saldaron deudas, siguieron sosteniéndose con lo que había quedado y no se perdió ninguno. En el momento de Ciro, el rey Ciro, con el pueblo de Israel, vemos a Dios trayendo salvación, llevándolos a su tierra nuevamente. Los quita del lugar en el que están por un edicto de un rey que no tenía nada que ver, un instrumento totalmente impensado, en un momento impensado para el pueblo. Nadie oró por esto, nadie estaba clamando, nadie estaba pidiendo. Hubo un profeta que dijo: esto va a suceder, y quizá en el momento todos dijeron: Jeremías, dale, claro, sí, justo. Pero iba a suceder, y sucedió. O sea, lo más lindo que tenemos Jeremías profetizándolo, está registrado históricamente, y después tenemos lo que sucede en tiempo real registrado también. Vemos la profecía cumplida. Y vemos cómo el pueblo es llevado a su tierra. Y en este otro, en el último, en Nehemías, podemos ver cómo Nehemías recibe el favor de Dios de manera sobreabundante para poder reconstruir las murallas que se habían destruido. Estas 4 áreas de favores o estas formas de manifestar el favor de Dios. Y quiero leerle Juan en el capítulo 1. Y del capítulo 1 vamos a leer el verso 14. Y del 14 vamos a leer 3 versos, 4 versos. Dice: libro de Evangelio de Juan, San Juan, como lo tengan en su Biblia, capítulo 1, verso 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos,
y gracia sobre gracia, favor tras favor, favor inmerecido tras favor inmerecido. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Hermanos, si tenemos a Abraham que anticipa la bendición, Cristo es la bendición. Lo interesante del Antiguo Testamento es que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan a Jesús. La bendición que van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo pueden ser benditas? Por medio de Jesucristo. Salvación, perdón de pecados y vida eterna. Si tenemos una viuda que pudo experimentar la provisión y el rescate, Cristo es el pan de vida, la provisión. Y Él es el que nos rescató. Si tenemos a Ciro decretando, ¿para qué? Para que pueda volver. Tenemos un Dios que ha decretado que sus hijos vuelven a Él. Lo que se perdió, vuelve al Padre. Lo que se había perdido es encontrado, es hallado. ¿Por qué? Bueno, porque un justo se dio por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso tenemos en Nehemías, un Nehemías que va y puede reconstruir murallas. Pero así como reconstruye Nehemías murallas, tenemos a Cristo que edifica la iglesia. Todo apunta a Cristo. Conocer a Cristo, conocer a Jesús, conocer cómo se muestra Jesús, cómo se manifiesta Jesús, las obras que hace Cristo. ¿Cómo puede despertar el espíritu de las personas? Fíjense qué interesante esa expresión, ¿no? Porque Jesús después habla con Nicodemo y le dice, mirá, para poder entrar al reino de los cielos, para poder verlo, hay que nacer del agua y del espíritu. ¿Del espíritu? ¿Pero cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo tengo que nacer de nuevo desde el vientre de mi madre? No. Así como el viento sopla de un lado a otro y no sabes ni dónde viene ni de dónde va, así es todo el que es nacido del espíritu. ¿Y eso cómo sucede? Lo hablábamos hoy con mi compañero. Bueno, eso es una obra divina. En un momento Dios hace que se te caiga el velo, abre tu corazón, se cae el cascarón de tu corazón, entra a tu corazón, quebranta tu corazón, te hace entenderte pecador, te hace verte chiquito delante de un Dios enorme, te hace encontrarte que necesitas al Creador de todas las cosas para que ponga el propósito por el cual fuiste creado en tu vida. El socorro, el favor, la desesperación de necesito Dios que reconstruyas mi vida, necesito que me lleves al lugar en el que tengo que estar, necesito la provisión, el rescate, necesito encontrar y entender que los favores de Dios no se alcanzan por mis méritos, por mi buena forma de funcionar. Yo soy un buen hombre, soy un buen tipo, me merezco el cielo, aquel sabes cómo se tiene el cielo ganado. No, hoy lo explicaba también en mi trabajo. No existe hombre bueno, somos todos pecadores, el estándar de Dios es tan alto que quedamos chiquititos. Dios te dice, mira, todo esto tenés que hacer vos para poder llegar. No llego, no. Entonces, ¿por qué soy cristiano? ¿Para ganarme el cielo? No, justamente porque Cristo ganó el cielo por mí. Yo vivo en agradecimiento. Y esa es la diferencia entre el cristiano y cualquier religión de todo el mundo. Todo el mundo, todas las religiones del mundo, todas las que te imagines, buscan ganarse el cielo por méritos humanos. Y el cristiano entiende que el que está perdido es él y no Dios, y Dios sale al encuentro del cristiano, sale al encuentro de sus hijos, los despierta, les da espíritu para que comprendan, para que vean su condición de pecadores, para que se arrepientan, para que crean que vino alguien perfecto a vivir la vida perfecta que no podíamos vivir, para entregarse por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y resucitó para declararnos justos delante del Padre. Entonces, Dios nos llama, Dios despierta y en todo momento no nos deja solos, nos asiste con el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces ahora empezamos a entender, ahora empezamos a preguntarnos, ahora comenzamos a entender que todo tiene mayor sentido y comenzamos a ver el favor de Dios, esa corona de favores y misericordias que no esperamos, que suceden, que pasan. Yo no lo buscaba, yo no esperaba, yo no me lo imaginaba, yo necesitaba, no sabía qué era, pensaba que era esto, pero era esto otro. Y así es como opera Dios. Por eso le decía, los favores en este plano terrenal, humanamente, lamentablemente los buscamos de manera equivocada, los damos de manera equivocada. Porque si tenemos que tener como cristianos el carácter de Cristo y buscamos imitar a Jesús, cuando se nos pida un favor, en tu cabeza anulá la parte de que hay una devolución. Si vos haces un favor, no esperes nada a cambio. No esperes que después, cuando te toque a vos, la otra persona responda como vos respondés, porque eso ya no es un favor.
Eso es un favor que estabas vos dando con conveniencia, porque a mí me conviene que mañana si me pasa algo, él también esté. Y si te piden un favor, lo vas a dar, y si no lo vas a dar, decir que no. Mejor decir que no que decir que sí y quedarte esperando algo a cambio. Eso no es un favor. Al menos no en términos bíblicos, al menos no dentro de lo que Dios espera que sea un favor. Y aprendemos de nuestro Dios, porque cuando tenés el corazón no colocado en el ser ventajero, no en el colocado en las cosas de este mundo, en las ganancias, no colocado en las cosas materiales, no colocado en las apariencias, y está colocado en el lugar correcto, adorando a quien hay que adorar y buscando lo que hay que buscar, Dios abre puertas, te manda a tal lado, te pone algo, te beneficia en cierta forma, pero no para comértelo vos solo, es para dar. Te va a dar como le pasó a Abraham. Te voy a bendecir, engrandecer tu nombre, todo lo que quieras. Pero eso no es para vos, eso no te lo vas a quedar. Vos vas a apuntar hacia algo mayor. Y como Abraham y todos nuestros hermanos en el Antiguo Testamento se salvaron esperando al Mesías, creyendo en el Mesías, que era el Salvador que iba a venir, nosotros nos salvamos poniendo la fe en Jesucristo también. Todo lo que nos toca vivir es por gracia. Miren, la gracia hecha carne es Jesús. El favor de Dios hecho carne es Jesús. Mayor favor que ese nadie va a poder encontrar jamás en su vida. El que te perdona. Como decía el salmista, Él es el que te perdona todas tus iniquidades. Todas. Fíjate eso. Él conoce todas tus maldades. Sabe todo lo que está mal en vos. Sabe todo lo que estás viviendo. Todo lo que sentís. Todo lo que se contrapone a su voluntad. Mirá. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es un beneficio para vos y para los que te rodean. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Sabes qué lindo poder dormir entendiéndote perdonado de todas tus maldades? El que sana todas tus dolencias. Ese mismo Dios es el que sana los dolores del alma, de la mente intranquila, la conciencia sucia, es el que te sana. El que rescata tu vida del hoyo. El que te corona de favores, ya lo vimos, y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea, espiritualmente renovado. Donde no había ánimo, ahora hay ánimo. Donde había depresión, ahora hay gozo. Donde había desesperación, ahora hay paz. ¿Por qué sucede eso? Porque Dios vino a habitar el corazón de esa persona y transformó a esa persona. Hermano, no te olvides nunca de esos beneficios. Porque está al alcance de todos los que le buscan. De todos. Está al alcance de todos nosotros. Eso se obtiene porque está ahí. Ella lo hizo. Ahora, cuando reconozco y veo esto, comienzo a caminar en un montón de favores que no merezco, que no espero, y aparecen. Y son maravillosos. Porque la satisfacción más grande es poder ver a Dios obrar en otros corazones. Porque tu corazón egoísta ya deja de mirar para adentro, ¿viste? Ya deja de querer saciarse y de estar tranquilo y de buscar su propia comodidad. Ya no te sentís tranquilo viviendo esa vida. Poder vivir una vida de agradecimiento. Estoy agradecido porque me dio el propósito por el cual estoy vivo. Entiendo por qué estoy acá. Y ahora más vivo una vida en agradecimiento. ¿Vivo para qué? Para que Dios se dé a conocer a otros corazones que están perdidos como yo estuve perdido. Que están depresivos como yo estuve depresivo. Que están ansiosos como estuve ansioso. Que están desolados como yo me sentí solo. Y así podés ver tu vida y decís, mirá lo que fui, mirá lo que hoy soy por Él, mirá lo que puedo hacer mañana por Él. Entonces ahora comienzo a acomodar mis prioridades de manera correcta. Ya no soy yo primero, yo segundo, tercero, yo cuarto, yo, y después veo si el favor te lo doy porque capaz que me sirve. No. Vivo por Él, por lo que ella hizo por mí. Hay un propósito mayor. Y esto se entiende no como Nicodemo, que era un maestro de la palabra, pero estaba muerto espiritualmente. Lo reciben, lo entienden y les arde en el corazón a todos aquellos que el Espíritu de Dios ha despertado. Entonces, si... Como dice también la palabra, ¿no? Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos espirituales y te alumbrará Cristo. Despertate, levantate, sacudite, despabilate. Que Dios te dio una vida eterna. Aprovechala, jugate todo por Él. Viví en agradecimiento y vas a terminar quién sabe dónde. Pero lo vas a hacer por amor. Y eso es el todo. Dios es amor. Amén.